Entonces, bueno, hoy les quiero platicar un poquito acerca de las fuentes de alimentación, cómo elegir una fuente de alimentación y pues no salir o perder o morir en el intento, ¿verdad? Hay muchas fuentes de alimentación y voy a platicar, digamos, que de tantos videos, o sea, horas que he dedicado para investigar acerca de estas fuentes de alimentación, tanto para mi equipo personal que uso yo para trabajar pues en mis cuestiones de presupuestos y de repente un poquito de entretenimiento. Espero que este video les guste y les sirva de algo. Vamos a ver. Bueno, pues aquí están algunas del tipo de fuentes de alimentación. Me ha tocado aprender algunas cosas por la mala, otras por la buena y otras por placer, ¿verdad? Por gusto. Entonces, bueno, hay muchos tipos de fuentes de alimentación, quiero platicarles. Depende mucho de para qué necesitemos el equipo, pues el tipo de fuente de alimentación que podemos ocupar. Hay fuentes de alimentación que les llamamos genéricas o que se les dice malamente a lo mejor genéricas, y hay fuentes de alimentación pues que no significa que sean genéricas porque no tengan una marca. Si tienen una marca, por ejemplo esta es esta marca Evotec. Aquí tengo esta otra que es True Basic. Y ya nos vamos yendo o subiendo de nivel en cuanto a calidades y características, ¿verdad? Todas tienen una marca, pero se les dice genéricas a este tipo de fuentes porque pues de manera muy general tienen cierto tipo de conectores que nos van a permitir trabajar con cierto tipo de tarjetas o dispositivos periféricos que pueda tener nuestro equipo. Actualmente la mayoría de las fuentes de alimentación nuevas pues tienen un conector como estos, que es el conector de 24 pines. Este siempre va a ir conectado a nuestra placa base o nuestra motherboard, que le decimos también. Entonces tiene una manera de conectarse, no hay manera que nos equivoquemos siempre y cuando pues sigamos nuestro sentido común, busquemos la sección, digamos, donde va un segurito. Conectamos, oprimimos y colocamos nuestro conector de 24 pins de tal manera que no dañemos también nuestra placa principal, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de conectores, como por ejemplo estos que son para dispositivos más viejitos, ¿sí? Que son nuestro cable de alimentación. Y aquí al extremo tenemos un cable de alimentación para dispositivos ya con conexión SATA. ¿Qué otro tipo de conectores tiene este tipo de fuente? Pues tiene un conector para nuestra placa principal de 4 pines, que es algo que ahorita quiero explicar también. Y básicamente, bueno, pues tenemos otro y se acabó, ya no hay más. ¿Cuál podría ser la utilidad de este tipo de fuentes o en dónde las podemos ocupar? Bueno, pues en equipos muy sencillos, con incluso ya esta fuente de alimentación, bueno, sí funciona, porque puede ser que nos encontremos con una placa principal que ya no tiene solamente 4, sino que tiene 8. O sea, necesitaríamos uno más, pero bueno, las placas que tienen 8, si nosotros tenemos un procesador sencillo como por ejemplo un Celeron, un Pentium 4 o algo así en cuanto a la línea de Intel, y a lo mejor hay algunos procesadores también de gamas sencillas en cuanto a AMD, que podemos tenerlo trabajando con este pin de 4. O sea, la placa está hecha o diseñada para que pueda trabajar con 4 pines u 8, dependiendo, ¿verdad? ¿De qué va a diferir que sean 4 u 8 pines? Pues va a depender del procesador, de cuántos núcleos tenga este procesador. Entre más núcleos, pues va a necesitar una mayor inyección de energía. Entonces, si nuestro procesador, como acabo de mencionar, es un procesador sencillo, pues va a ocupar sin problema pues un pin de 4. No tendríamos problema para que trabaje nuestra tarjeta y nuestro procesador, como acabo de mencionar, que tenga pocos núcleos, ¿verdad? El procesador, pues si el uso sea pues para un Office, buscar en internet, trabajos, tareas, presentaciones PowerPoint, ese tipo de situaciones, pues no es mucha la demanda para el procesador y no va a haber ninguna complicación. Ya cuando empezamos a hacer procesos, por ejemplo, de modelación, un Corel, no sé, programas de edición de fotografía, Photoshop, etcétera,
ya es cuando entonces vamos requiriendo otro tipo de fuentes de alimentación. Ahora, por ejemplo, esta fuente de alimentación pues son muy económicas, puede haber fuentes de alimentación incluso desde, no sé, 250 pesos hacia arriba, dependiendo del voltaje que esta nos pueda proporcionar. Obviamente, por ejemplo, esta dice que es de 600 watts, pero bueno, no es un voltaje o un wattaje muy fidedigno, por así decir, a la cuestión de lo que nos indica. ¿Cómo podemos saber si realmente una fuente de alimentación nos va a dar ese voltaje o esa, ¿cómo se llama? Por ejemplo, los amperajes que nos vienen marcados. Pues bueno, hay unas certificaciones. Este tipo de certificaciones nos ayudan a poder saber si una fuente, sus valores están más cerca de la realidad. Claro que siempre va a haber una tolerancia de pérdida en cuanto a sus valores, pero bueno, esta certificación nos ayuda a identificar que esa fuente de alimentación pues está más cerca de lograr esas características que nos está proporcionando, ¿verdad? Entonces esta es una fuente de alimentación sencilla, como les digo, pues para un presupuesto muy sencillo o muy básico pues podemos trabajar con esta fuente de alimentación. Incluso con esta otra pues es igual, esta es una fuente de alimentación de esta marca que se llama True Basic, y así hay muchas otras, ¿verdad? Hay muchas marcas de este tipo de fuentes de alimentación. Esta también tiene más o menos las mismas características. Vamos a ver, su conector de 24 pines. Ahí está, miren. Aquí está su conector de 24 pines. Este, por ejemplo, también tiene un conector para la tarjeta de 4, y como les menciono puede trabajar sin problema. Igual conectores para dispositivos ya viejitos, para tipo SATA en caso que tengamos por ejemplo un disco duro ya sea de 3.5 o 2.5, o una unidad lectora, una unidad DVD. O bueno, hay muchas cosas que se pueden conectar, ¿verdad? Que necesitan alimentación, y bueno, a través de estos conectores podemos alimentarlos y tener pues funcionando ese dispositivo. Ahora miren, por ejemplo, quiero mostrarles más aquí por ejemplo en esta computadora, no sé si se alcanza a ver, bueno, ahí no sé, tal vez sí. Por ejemplo, este equipo, esta tarjeta que es una Gigabyte A320M, esta tiene por ejemplo 8 pines. No sé si, a ver, perdón, a ver si no se mueve mucho, pero bueno, aquí se alcanzan a ver. No me va a ser posible prender la luz, pero bueno. Esta tarjeta, que no es una tarjeta de gama alta, sino es más bien de las de entrada, esta tarjeta trae ya 8 pines. Nosotros pudiéramos muy bien conectar nuestro conector de 4 en estos 4 primeros o en los otros. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, cuando ya tenemos procesadores que tienen más núcleos, ¿verdad? Esto va a permitir que la energía se distribuya por esta sección de pines y por esta otra, para que los núcleos se puedan alimentar de manera más óptima, no se dañe lo que son las pistas de nuestra tarjeta y permita que el equipo trabaje pues más fluido sin que se tenga que forzar estos mismos líneas, digamos estas líneas en nuestra motherboard. Entonces puede funcionar, como les menciono, con un procesador sencillo, con solamente 4 pines. Y pues si nuestra fuente de alimentación está preparada para proporcionarnos los 8, pues va a trabajar. Obviamente no va a haber ninguna diferencia si es un procesador sencillo. Si por el contrario nuestra tarjeta solamente tiene 4 y metemos un procesador que tiene muchos núcleos, ya sea un Core i3, un Ryzen 3, un Ryzen 5, un Core i5, etcétera, hacia arriba, pues entonces sí o sí necesitamos un conector de 8 pines. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de pines pues no los traen regularmente las fuentes de alimentación que son genéricas o sencillas como esta, ¿verdad? Que acabamos de ver. Ya este tipo de fuentes de alimentación, las que traen ese tipo de conectores, ya son de un poquito más de gama. Por ejemplo, miren, esta es una Coolmaster, déjense las muestro. Esta no es certificada, pero ya es una fuente de mejor características.
Esta por ejemplo es de 550. Está esta tabla. Los que conozcan un poquito más del tema pues podrían ahí darse una idea sobre esta fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, por ejemplo, yo la tuve trabajando con unas semanas con mi equipo porque se me dañó esta se me dañó y me funcionó muy bien, claro, o sea, no dándole mucha demanda. Tuve que quitar la tarjeta gráfica porque no, sí tiene pines para la gráfica, pero la verdad no, por lo que estuve viendo e investigando, no es muy seguro que trabaje así el equipo. Hay quienes sí lo hacen, pero bueno, pues yo por lo que investigué, pues, traté de seguir los consejos de otros expertos y no la conecté. Pero bueno, miren, les explico. Igual, básicamente tiene su conector de 24 pines. Esta, por ejemplo, miren, aquí sí, aquí ya cambia. Por ejemplo, este conector es para una tarjeta gráfica que tenga, por ejemplo, como en este caso, 6 pines, ¿de acuerdo? Esta es para una gráfica. Hay varios modelos que tienen solamente 6 pines. Regularmente, bueno, hay varios modelos. Digo, no soy un experto tampoco, porque apenas, como les comento, estoy iniciando en esta área gaming. Entonces hay tarjetas, a lo mejor una 1650, no sé, me parece que una 2060, tal vez también trabaje con 6 pines, tal vez, o puede ser que necesite, como en este caso, 2 de 6. Ahora, por ejemplo, esta fuente de alimentación viene con esta especie de puente, ¿verdad? Que nos hace un conector doble, porque hay algunas gráficas, como acabo de mencionar. Por ejemplo, la mía es una 2070 GB RTX, y la mía, por ejemplo, sí tiene para estos dos, o sea, tiene un conjunto de 12 pines. Entonces, por ejemplo, esta sí podría, se supone en teoría, haber podido conectar mi tarjeta, pero bueno, pues como les menciono, según mi experiencia y lo que he investigado, pues no es lo más óptimo hacer este tipo de conexiones, o sea, sí, utilizar los 12 en esta manera. Y bueno, la razón por la que dicen que no es lo más óptimo es porque pues este cable pues tiene obviamente cierta tolerancia de energía. Entonces, si nosotros rebasamos esa tolerancia, este cable pues se calienta, hace que consuma de manera no óptima, y eso puede causar que nuestro dispositivo tarjeta se pueda dañar. Entonces, al haber dos cables iguales, o sea, con uno solo de estos y otro igual en la otra línea de cables que va conectada a la tarjeta de nuestra fuente de alimentación, permitimos que esa distribución, al igual que lo expliqué en la tarjeta Mother, en el caso de los 4 pines y los 8 pines, de la igual manera, pues se distribuye lo que es la conducción de electricidad a través de esta línea de cables. Al igual lo haría con el otro, y eso permite que la fuente trabaje mejor, no se digamos, se esfuerce de más y hagamos que pues de alguna manera la fuente se dañe con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta fuente sí ya tiene estos. Por ejemplo, estas otras que vimos acá no lo tienen. Este cable no lo tiene. O sea, no podríamos conectar nosotros una tarjeta gráfica con este tipo de fuentes. Entonces, si tú piensas comprar una tarjeta gráfica, esta o esta no te va a servir. Ya te tendrías que ir a una línea un poquito más avanzada. Ahora checa, te recomiendo que investigues pues cuántos pines va a tener tu gráfica, y en base a eso pues ya, y bueno, lo que es el consumo de lo que vas a tener en todo tu equipo, pues es lo que tienes que buscar, una fuente que cubra y sobrepase un poquito más de ese consumo. Supongamos, si tu consumo va a ser de 550, pues búscate una de 650 o mucho mejor 750, ¿verdad? Si tu consumo rebasa, por ejemplo, de 750, pues estaremos pensando tal vez en una de 1000. Ya dependiendo qué tantas cosas vayamos a ir agregando, ya sea RGB o sistemas de refrigeración, un sistema de refrigeración líquido, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esta fuente de alimentación tiene estos conectores, como mencioné, los otros no. ¿Qué otros conectores tienen? Miren, vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, este sí tiene este conector, por ejemplo, para la tarjeta Mother, para nuestra motherboard, o nuestra tarjeta principal, nuestra tarjeta lógica, como le quieran decir, como le digan en su país.
Esta sí tiene para 8 pines. Ahora fíjense y no cometan el error de más bien no hay que cometer el error de conectar estos a una tarjeta gráfica. Primero pues son diferentes, ¿verdad? Pero digamos que vienen con diferentes características, no es lo mismo y podemos dañar nuestro equipo. Entonces pues ojo con eso. Si se fijan pues son diferentes de cualquier manera. Miren, este es el de para la Mother y este es para la gráfica. Pudieran ser semejantes, vamos a ver, pero no son iguales. A ver si me enfoco un poquito mejor. Se parecen pero no son iguales. Entonces bueno, pues evitar esa confusión para cuidar nuestro equipo. Y aquí bueno, tenemos igual línea para conexiones de unidades, por ejemplo, un SATA, un disco, lectores DVD, como lo mencioné, igual que viene con la otra tarjeta, y básicamente es lo que trae esta fuente de alimentación. Entonces bueno, ya vamos avanzando con esta fuente de alimentación, ahí va. Y luego bueno, vámonos ya unas un poquito ya más con mejores prestaciones y características. Está esta, por ejemplo, bueno, no es de las mejores marcas, pero pues cuando yo la tuve, la verdad es que me funcionó muy bien. Esta es una fuente de alimentación ya con certificación. Esta es una Ball & Brush. Esta, si mal no recuerdo, es de 750. Es semimodular. A ver, aquí están. Vamos a ver. Y esta es una línea viejita, yo la compré casi antes de que empezara la pandemia. Ahí está, 800 watts, miren. Esta es una fuente con certificación 80 Plus bronce. Vean. Y la verdad es que me funcionó muy bien, o sea, no tengo quejas. Yo pienso que más el problema fue con mis, digamos, malos hábitos en cuanto al cuidado del equipo. O sea, sí lo tenía con un regulador y todo esto, pero pues pienso que aún a pesar de eso, pues el equipo de alguna manera pues se dañó. Traté de mandarla a reparar con algún técnico electrónico, pero pues me dijeron que era muy complicado. Digo, quiero igual como quiera terquearle, voy a ver si puedo conseguir quien me la pueda reparar y voy a tenerla como, pues para mí, no para vender, sino para mí, para tenerla ahí, como dicen, como un gallito, dicen por ahí, ¿verdad? Son fuentes caras, por ejemplo, miren, como les mencionaba, ya este tipo de fuentes pues son económicas, 300, 280 hacia arriba. Se consideran, digamos, fuentes genéricas en este costo y en estas características. Ya como esta otra, ya un poquito más, a lo mejor unos 600 pesos, 700, no más, ¿verdad? Porque con estas características. Ya si queremos brincar, pues tenemos estas otras, ya tenemos con mejores características. Hay certificadas también con 550 watts, 600, 700, 750, 800, 850, y así va subiendo. Obviamente el costo va elevándose, y también pues las prestaciones de cada tarjeta, si son semimodulares como esta, o si es modular como esta otra, totalmente o full modular, perdón. Por ejemplo, esta fuente, como les digo, es una marca pues joven, no es de mucho renombre como pudiera ser esta o la Cool Master, que tienen mucho más trayectoria. Entonces estas fuentes de alimentación son buenas para mi punto de vista. Lo que yo podría recomendar, como les mencioné, es tener de sobra, o sea, si no exagerado tampoco, ¿verdad? No vamos a tener un consumo de 450 watts y una fuente de 1000, no tiene caso, estaríamos aparte que gastando de más, ¿verdad? Y tampoco se trata de eso. Pero si tu consumo es de 600, pues una fuente de 800, tal vez 850, está más que bien. Por ejemplo, mi consumo, hice una prueba, hay páginas donde tú pones y especificas las características de tu equipo y te dice cuál va a ser tu consumo. Entonces, por ejemplo, mi consumo es de 550. Entonces, con esta estaba sobrada, y con la que compré para sustituir a esta, pues también voy a estar de sobrado. Así que bueno, sin problema va a poder trabajar mi equipo. Como les menciono, esta fuente pues fue muy buena, pero bueno, se dañó, ¿verdad? Ahora las características es igual. Su conector de 24 pines
No tengo ahorita aquí los cables, los tengo allá arriba, pero bueno, tiene igual, este sí trae un SATA porque es semimodular, trae un SATA, aquí también otro SATA, trae su conector igual este es para la tarjeta, igual de 8 pines, aquí cual, si tuviéramos una PCI o más bien una Mother que tuviera 4, pues los podemos separar y ponemos el de 4, que son 8, pues los juntamos y tenemos los 8, ¿verdad? Y aquí adicionalmente pues tiene para poner más dispositivos para conectores SATA, ya sea para una unidad de un HD, un disco duro, o un SSD, ¿verdad? O digamos una unidad lectora. Y tenemos también para lo que es una tarjeta gráfica. Aquí por ejemplo nos indica en qué secciones, en qué conectores o módulos vamos a ir conectando, ¿verdad? Por ejemplo aquí nos indica que, vamos a enfocar, aquí nos dice, miren, por ejemplo, floppy, drive and serial ATA connectors, y acá pues es PCI Express connectors, o sea, si nosotros tenemos una gráfica, aquí muy bien podemos conectar los módulos y conectarlos a nuestra gráfica, como ya los mencioné. Por ejemplo, mi gráfica es de 12, ¿de acuerdo? Entonces utilizaría por ejemplo estos de acá, ¿no? Y pues dependiendo de lo que vayamos ocupando, pues la fuente nos permite jugar con eso un poquito. Y bueno, este es este tipo de fuente, ¿verdad? Y luego ya nos pasamos un poquito más. Claro que esta no estoy hablando, no digo que esta sea la gama más alta, ¿verdad? Hay tarjetas y fuentes de alimentación con mayores prestaciones y otras características, pero bueno, ya aquí hablamos de esta fuente de alimentación que ya es totalmente modular. Esta es una marca Corsair, es una RM750E. En cuanto a tamaño, pues comparativamente con esta, si se fijan, la Balam es un poquito mayor, ¿verdad? Pero pues eso no significa que sea mejor esta que esta. Simplemente pues bueno, vienen con diferentes características. Corsair pues es una marca un poquito de más trayectoria que Balam Rouge. Y aparte, por ejemplo, esta fuente de alimentación, esta Corsair me ofrece más bien, no me ofrece a mí en particular, sino ofrece en esta línea una garantía de 7 años. Entonces eso pues también nos da un poquito de certeza en cuanto a lo que estamos adquiriendo, nos da más seguridad. Esta es la caja de la fuente de la Balam. Y la verdad es que cuando la compré en aquel entonces me pareció de muy buena calidad, tanto digamos la fuente como pues la manera en que te lo presentan. Y ahora que estoy abriendo esta Corsair, pues igual también, o sea, no se queda atrás. Obviamente son equipos con muy buena calidad, tal vez no el más premium, pero para mí y para mis necesidades yo pienso que están excelentes. Entonces bueno, les decía, esta fuente de alimentación, de igual manera podemos conectar igual nuestro conector de 24 pines. Vamos a ver, vamos a voltearla, ahí va, 24 pines, motherboard, ahí dice, en la parte de abajo SATA, acá tenemos PCI, CPU y PCI y CPU, ¿verdad? Ahí nos indica qué es lo que podemos conectar. Igual una tarjeta gráfica para nuestra tarjeta principal, etcétera, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos conectar según los módulos que ocupemos. Supongamos, por ejemplo, yo en mi caso no tengo una unidad de DVD, ni tampoco, no, sí tengo, perdón, un disco duro. Entonces sí le conectaría un módulo para los conectores SATA, y como la unidad que es la que tiene el sistema operativo es una SSD M.2, entonces bueno, esa no necesita conectores, pero el otro sí. Entonces aquí sí lo ocuparía. Si no tuviera ese disco duro, pues no necesitaría más que el de 24 pines y los de la PCI para la gráfica, y eso es todo. Entonces eso también nos ayuda a optimizar pues la gestión del cableado. Y bueno, pues estas son las fuentes de alimentación. Traté de explicar un poco sus características y en qué caso nos pueden servir. Resumimos: aquellas procesadores sencillos para ofimática, y ya, se acabó. Ver videos, investigar tareas y ya, ¿sabes? Eso es todo. Igual esa. Ya si vamos subiendo de características, por ejemplo, ya pudiéramos tener un equipo para a lo mejor Photoshop y Corel,
pues un equipo de esta fuente de alimentación con un procesador ya a lo mejor un Core i3, una AMD Ryzen 3, bueno, que ya está casi de salida. Y ya si vamos a subir ya un Core i3 hacia arriba, Core i5, Core i7, ya este tipo de fuentes certificadas, obviamente pues ya es lo más óptimo. Y si vamos a tener una gráfica, pues obviamente con mayor razón este tipo de fuentes es lo mejor. Entonces bueno, me despido de ustedes, espero les haya gustado este video y suscríbanse al canal, activen la casilla para recibir notificaciones. Y ya somos más de 10,000 suscriptores. Les agradezco a todos aquellos que se han suscrito a mi canal y espero que ahora sí no me falle ir subiendo más videos a este canal, a su canal. Muchas gracias, comunidad, les agradezco, que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga. Cuídense, bye bye bye.